Ramiro Castiñeira analizando el rumbo económico del país, lo que se viene para este año 2025, que según las encuestas y según muchos analistas económicos, recordemos de que Castiñeira pertenece al Consejo de Asesores Económicos del propio presidente Milei, y muchos esperan que sea un año bastante positivo, con mucho consumo, con el crecimiento de la industria, el crecimiento de la economía en sí. Y muchas encuestas internacionales dicen de que Argentina sería el único país perteneciente a América Latina de que podría crecer increíblemente. Así que veremos si eso pasa. Sería excelente como país. Creo que a nadie no le gustaría que crezca el país, pero bueno, para los cucas que le vaya mal al país tiene que ser algo obviamente necesario, si no es un Kirchhoff el que maneja el país. No te digo más nada, te dejo con la palabra de Castiñeira y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Después de un desmanejo y un populismo brutal en absolutamente todas las cuentas públicas, que cuando lo nucleamos llegábamos a un déficit fiscal de 15 puntos del PBI y hoy está en equilibrio. Para que tengamos una idea que era 15 puntos del PBI, Ucrania en plena guerra este año está cerrando con un déficit fiscal de 19 puntos del PBI. Y Israel, por ejemplo, defendiéndose del terrorismo, está cerrando con un déficit fiscal de 9 puntos del PBI. Brasil, en el medio del populismo y ahora por la bicicleta que armaron con los intereses de la deuda pública, muy similar a lo que hizo Argentina con los intereses de las LELIQ, está cerrando el año con un déficit fiscal de 10 puntos del PBI. Acá, después de un año, se logra ahora equilibrio en las cuentas públicas, algo que no se logró en un siglo entero. Lo logró Javier Milei desde el primer mes de gobierno y, si querés, obviamente que lo mantuvo y lo más importante, puso en evidencia que lo que no se podía era absolutamente un relato, porque si lo logró Javier Milei desde un déficit fiscal que era equivalente a un país en guerra, a el equilibrio fiscal, que es la situación, por ejemplo, de economías como en Suiza, se logró nada más que en un solo año desde el primer mes de gobierno. Ahí está el gráfico. Ahí está. Explícalo, por favor, si sos tan amable. Mirá, acá tenés el resultado fiscal en el mundo con datos del FMI, cómo cerró el 2024. Ucrania con un déficit fiscal de 19 puntos del PBI, Argentina 2023 cerraba con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, Brasil con también un colosal aumento del gasto público y de los intereses de la deuda, muy similar a lo que hacía Argentina en el 2023, con un déficit fiscal de 10 puntos del PBI. Y después tenemos a Israel, como te decía, 9 puntos del PBI. Después, una gran parte del mundo anda con un déficit fiscal de 2 a 3 puntos del PBI. ¿Y por qué? Porque si tu deuda es menos del 100% del PBI y vos tenés un déficit fiscal de entre 2 a 3 puntos del PBI y tu economía crece a ese ritmo, vos mantenés el ratio de la deuda estable. Y ahora fíjate los pocos países que son un puñado de países que tienen equilibrio en las cuentas públicas. Ahora está Argentina con equilibrio en las cuentas públicas, Suiza con un pequeño superávit de 0,6 del PBI y, por ejemplo, Noruega, uno de los países que ya hace 2 décadas que tienen superávit público y todo ese ahorro lo guardan en un gran fondo público. Y es el único estado que tiene, por ejemplo, acciones de Tesla, acciones de Microsoft. Es decir, como otro tipo de gestión, fíjate cómo logró hacer un gran ahorro para toda la economía de los noruegos. Permitime llevarlo a la mínima expresión, si es posible, pero solo como comparación. Suponete que esto fuera una familia, y entonces la familia por primera vez gasta menos de lo que le ingresa. Sería eso, básicamente. Y tiene capacidad de ahorro, ¿está bien? Exactamente, y la verdad que está bien el ejemplo, porque en Argentina muchas veces hacen creer de que hay que ser prudente en las finanzas personales, pero imprudente en las finanzas nacionales, ¿no? De hecho nos decían, no, el Estado tiene que tener déficit para estimular el gasto, ¿no? El nivel de actividad, todos versos que lo único que hicieron que fue un colosal aumento del gasto público, claro, que terminaba con un financiado con expropiaciones, como puede ser los depósitos, las AFJP, YPF, o con mucha presión impositiva, como son las retenciones, impuesto país, impuesto al cheque, o directamente con mucha deuda pública. Desde el 2001 a la fecha, la deuda pública aumentó 360.000 millones de dólares de un poco más de 2 décadas. 300.000 tomó el peronismo, 60.000 tomó Cambiemos, y ahora con equilibrio en las cuentas públicas, ¿qué se logró? Empezar a bajar impuestos, se baja el impuesto inflacionario, se baja el impuesto país, se empezó a pagar la deuda, el Banco Central
compró 22.000 millones de dólares ¿no? en las reservas, pero las reservas no aumentaron en esa magnitud. ¿Por qué? Porque tuvo que cancelar deuda por el equivalente a 30.000 millones de dólares. Claro. Mañana no, el 9, hoy es 6, el 9 se pagan 4.000 millones de dólares de deuda pública. Claro. ¿No? Y después, bueno, obviamente se bajó el impuesto inflacionario, se paga la deuda, Ramiro. se bajan los impuestos, es todo y acá el equilibrio fiscal, se apaga la maquinita y frenó la inflación. Claro. Sí, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jan Libares te saluda. Un informe del JP Morgan leía esta mañana, obviamente propone qué es lo que puede ser el año económico para Javier Milei, y uno de los principales pronósticos que da es el tema de la salida del cepo, y que obviamente esto está supeditado a diferentes pasos, pero que uno obviamente es que se refuercen bien las reservas brutas de la Argentina, y en ese caso propone 3 teorías, las quiero compartir con vos: depósitos en moneda extranjera, ¿sí?, emisión de deuda corporativa externa y aportes de organismos multilaterales. ¿Qué de esto prevés que puede pasar y si es que se puede dar esta salida del cepo? A ver, primer punto, la salida del cepo va a venir en el 2025 porque el cepo era un espejo del déficit fiscal. Es decir, la economía argentina tenía cepo porque con el déficit fiscal estaban todo el día emitiendo, y después el Estado, que no quería que le coman las reservas, en consecuencia ponía un cepo, ¿no? Sí. Y después veíamos cómo en la continua emisión monetaria encima hacía una brecha que llegó hasta el 200%. Una vez con equilibrio en las cuentas públicas, se apaga la maquinita y en consecuencia ya se deja de emitir. Y en consecuencia el cepo empieza a dejar de tener sentido. De hecho, lo vimos tal cual como una brecha del 200%, ahora se transformó en una brecha de menos del 10%. Bueno, de en breve vamos a ver que empieza a dejar de tener sentido el cepo, y en el 2025, e independientemente de cuántas reservas tenga el Banco Central, se va a poder abrir, se va a poder sacar, se va a poder sanear el mercado cambiario en su magnitud. Para tener, principalmente para poder abrir el cepo, no se necesitan reservas, lo que se necesitan es equilibrio. Obviamente, mientras más saneado esté el Banco Central, mejor. Claro. Pero lo que más para estabilidad, tener ¿no? una Menos moneda posibilidad de estable, corridas libre. o de preocupación o de inquietudes. A propósito de esto, hay una nota que quiero que veamos juntos, que es la potencia para cambiar el curso de la historia, y la escribiste vos. Leo el copete o la bajada. Los logros del primer año de gestión del gobierno tienen la energía para salir del fracaso económico del último siglo. Se frenó la emisión, la inflación cae como un piano y en breve se podrá sacar el cepo. A ver, creo que acá, y justamente esta nota lo que hice en La Nación el domingo, es justamente tomar dimensión del momento histórico que está viviendo la Argentina. Javier Milei primero hizo la batalla cultural para entender cuál era el problema, hacer un diagnóstico acertado, ¿no? Y después, una vez que ya logró, después de la batalla cultural, logró el gobierno, y ahora está aplicando exactamente lo que dijo. Y está, si querés, en simultáneo y como en una crisis de mamushkas, está desarmando los dos modelos económicos que destruyeron a la Argentina. El primer modelo económico que se desarma del minuto cero es el famoso socialismo del siglo XXI, que es justamente el emblema del socialismo siglo XXI, como todo socialista, es la expropiación de los depósitos, la expropiación de los ahorros. El gasto Recordemos público. que el 2002 arrancó con depósitos. La expropiación de los depósitos. En el 2009 se expropiaron las AFJP y por lo tanto los ahorros de muchísimos argentinos. Después se expropiaron empresas como puede ser YPF. Entonces, todo eso, cuando uno suma todas las expropiaciones que hizo el Estado en los últimos 20 años, suma 120.000 millones de dólares, más de 20 puntos del PBI. Claro. Todo eso se empieza a desarmar, o sea, Ahora, el socialismo siglo XXI. Y en simultáneo se está desarmando el famoso capitalismo de amigos, que es lo que imperó en Argentina el último siglo. ¿Para qué? Para que todos los argentinos recuperen la libertad y en consecuencia ya puedan comerciar. Mientras te escuchaba, pensaba, me retrotrajiste al kirchnerismo del 2003 sobre todo, y aquel viento de cola de la soja 600 que ayudó mucho al primer gobierno kirchnerista. Fíjate que este gobierno, y por eso te lo pregunto, no tiene un escenario internacional con viento de cola, hasta donde yo sé. Es decir, que es todo ajuste o recomposición de la propia administración central, ¿no? Lo que ocurre a nivel económico.
Usualmente Argentina siempre es una máquina de perder oportunidades y justamente en este milenio, en estas últimas 2 décadas, cuando China e India salieron de la pobreza y generaron un montón de demanda de agroindustria y que favorecería a países como por ejemplo la Argentina. Si yo te digo, mirá, ¿sabías que en los últimos 2 siglos salieron de la pobreza 2.000 millones de personas? Vamos a limitarnos en la última década en particular, discúlpame. La última década, 1.000 millones de habitantes, sumando China e India, salieron de la pobreza. ¿Sabés cuánto aumentó las exportaciones de Argentina en la última década? Sí, no me imagino. 0. Claro. 0, lo cual te está demostrando la oportunidad que perdió Argentina con la soja en 600 que tapó. Lo único que hizo Argentina fue populismo, cerrarse al mundo, lotear el mercado interno y repartírselo entre testaferros y perder la oportunidad de que millones de argentinos tengan como plataforma de progreso el comercio exterior, como sucedió cuando siempre Argentina creció. Ahora, bueno, sí, como bien marcabas, las hojas ya no están $600, pero ahora se tiene la gran oportunidad de salir a vender al mundo. Con la energía, ¿no? Este detalle no es menor. Argentina cada vez que salía al mundo era para hacer el pedigüeño porque tenía gran déficit fiscal, ¿no? Entonces veíamos que salía el presidente a pedir plata por Estados Unidos, por Europa, por China, incluso por Brasil, ¿no? Pidiéndole a todo el mundo plata. Ahora con equilibrio fiscal, cuando Argentina sale al mundo, sale a proponer negocios. Tengo el negocio de vaca muerta, tengo el negocio del litio, tengo el negocio de la agroindustria, tengo el negocio... ¿no? Entonces, Argentina, con el equilibrio en las cuentas públicas, cambió completamente el modelo económico. Desaparece la inflación y aparecen los negocios en el sector privado, que es lo que otorga trabajo a la gente. Una última, agradeciéndote la entrevista interesantísima. La inflación va a la baja, se prevé entre un 20 y un 30% anual. El crecimiento, ¿en cuánto lo ves si es que va a ocurrir para el 2025? Mira, proyecciones privadas y, por ejemplo, citando ese mismo informe del exterior del JP Morgan, en el exterior están hablando que Argentina va a crecer el año que viene arriba del 5% y va a tener una inflación abajo del 25%. Me animo a decirte que va a estar abajo del 20%. ¿Y por qué? Porque macroeconómicamente ya se mató la inflación. Porque la última vez que se llenó el tanque inflacionario fue con el Plan Platita. Después de ahí... se apagó, se dejó de emitir dinero. Correcto. Como ¿no? Uno cuando llena un tanque de un auto te deja unos 400, 500 kilómetros que vos podés manejar ¿no? sin volver a cargar nafta. Bueno, el tanque inflacionario, cuando se llenó a tope con el Plan Platita, son 18 meses de inflación. Ahora ya cumplimos un año de equilibrio en las cuentas públicas y dejar de emitir, por lo tanto queda un primer semestre, que va a ser el primer semestre del 2025, que va a tener todavía una inflación en torno al 2%. Listo. No tengas duda que el segundo semestre del 2025 las inflaciones son de solo 1 y pico o menos. Te agradezco mucho.